Sí, claro, imagínese. Bien. Ah, que se quede porque esto está feo. Creo que hoy ya amanecimos con 500 muertos en el país, Dios mío. 500 muertos es mucha gente muerta. Vamos a esperar un poquito que ingresen el resto de sus compañeros. Llevamos 23 participantes. El doctor Quintero no ha ingresado, ¿cierto? Aquí estoy en cuerpo y alma, doctora. Ah, doctor, ¿cómo estás? Yo dije, pero no veo al doctor, lo extraño. ¿Cómo está, doctor? No me aparece. Bueno, No me no, aparece. que paso de incógnito. Ah, se conecta con otro. ¿El Lenovo será? Sí, el Lenovo. Sí, el Lenovo, sí. No se identifica directamente. Muy ¿Cómo bien. vamos? ¿Bien? Bien, sí, señor, gracias a Dios, todo bien. Ah, bueno, me alegra. Doctora, eso empecemos la clase porque eso la audiencia generalmente ha estado muy corta y en razón del tiempo es mejor aprovechar, ¿sí? Listo, perfecto, de una. Listo, entonces comencemos. Bueno, chicos, muy buenos días. Y el día de hoy, viernes 30 de abril de 2021, vamos a hablar de la clase de hemorragia de vías digestivas altas y bajas. Esta primera diapositiva se llama altas porque es la primera que vamos a hablar y porque probablemente es la que en medicina interna más se aborda. Ustedes van a tener una clase de hemorragia de vías digestivas bajas en cirugía general. Es la que más se aborda de forma clínica, la que más está relacionada con personas mayores, con complicaciones con enfermedades como tal. Y claramente es la más frecuente. Entonces, vamos a hacer, como ustedes saben, que a mí me gusta estar dividiendo los temas para tener en la mente cómo lo dividimos y cómo lo clasificamos. Entonces, la definición de la hemorragia de vías digestivas es la presencia de la presencia de una manifestación. Tienes prendido el audio. Perdón, mire, por favor, los asistentes, por favor, cierren los micrófonos, ¿sí? Porque no nos van a dejar trabajar. Cierren los micrófonos, por favor. O si no, Oscar puede cerrar los micrófonos a todos, sí. Bueno, muy bien. Es la presencia de una manifestación de sangrado de la vía digestiva relacionada con el vómito o con la deposición. Entonces, si es sangre rojo rutilante, lo consideramos hematemesis, melanimesis si es sangre digerida por vómito o por vía oral, melena si es sangre digerida por vía anal, y hematoquexia si es sangre rojo rutilante por vía anal. Para la hemorragia de vías digestivas altas nos encontramos principalmente con hematemesis, melanimesis y melenas. Cuando el sangrado digestivo es muy masivo, puede en algunos casos haber hematoquexia, pero no es lo que nosotros esperamos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico clínico? Con la presencia del tacto rectal o la evidencia de, con las nuevas tecnologías, la foto con el sangrado digestivo. ¿Cómo lo clasificamos? Las vías digestivas altas se clasifican en variceal y no variceal.
La variceal es la más frecuente, más del 80% de los casos de hemorragia de vías digestivas son no variceal. La variceal está relacionada con un antecedente de hipertensión portal, siendo la cirrosis, digamos, lo más frecuente como causa de hipertensión portal. ¿Cómo más clasificamos la hemorragia de vías digestivas? En paciente con estabilidad hemodinámica o sin estabilidad hemodinámica, evaluamos el requerimiento de reanimación hídrica y el plan de manejo que le vamos a dar. Dependiendo de cómo sea el origen del sangrado, se clasifican en altas o bajas, ya lo habíamos dicho. Proximal al ángulo de Trex es alta, distal al ángulo de Trex es baja. Tenemos las hemorragias del duodeno o del intestino delgado que hacen parte de las altas y que son un reto para la medicina hacer un diagnóstico etiológico porque es muy difícil de diagnosticar. ¿Qué hacemos en la historia clínica? Primero, identificar cuántos episodios de sangrado han sido, aproximadamente cuánto esperamos de hipovolemia en el paciente. Preguntamos si mi paciente tiene antecedente de alcoholismo o varices esofágicas y evaluamos, los estudiantes que rotaron conmigo en semiología saben que existen 16 signos de cirrosis, entonces evaluamos los 16 signos de cirrosis. Las telangiectasias, la hipertrofia de las parótidas, el eritema palmar, la pérdida muscular a nivel tenar, a nivel palmar, la pérdida de los caracteres sexuales secundarios, la ascitis, que es la más importante para nosotros, la circulación venosa colateral, la pérdida del músculo del paciente con el aumento o la desnutrición del paciente con el aumento del tamaño abdominal, que es lo que le abulta. Entonces, todos estos signos de cirrosis son los que en la clínica ustedes solitos van a decir, mi paciente tiene una hemorragia con alta sospecha de origen variceal. ¿Qué pasa con la alta sospecha de origen variceal? Ese paciente tiene más probabilidades de morirse, más probabilidades de recidiva, más probabilidades de complicarse y el tratamiento es específico cuando consideramos que el origen es variceal. Entonces, si están en un primer nivel y encuentran un paciente con estigmas de cirrosis más una hemorragia de vías digestivas, ese paciente tiene más posibilidades de morirse y debe correrle más que probablemente una hemorragia de vías digestivas en un chico de 20 años que estaba tomando alcohol y vomitó sangrecita en una pequeña cantidad. Otras cosas que debemos tener en mente, la fístula aortoantérica en pacientes mayores con hipertensión, con riesgos de aneurismas, pueden presentar fístulas aortoentéricas. La angiodisplasia es la presencia de una enfermedad vascular a nivel del intestino, donde se producen episodios de sangrado no dolorosos, no mayores, pero que generan anemias crónicas. No podemos olvidar nuestra causa reina, que es la úlcera péptica, secundaria al uso de AINES, al uso de anticoagulantes, al tabaquismo, al consumo de alcohol, y a nuestra bacteria reina en esta enfermedad, que es el Helicobacter pylori. Dentro de la historia clínica, evaluar la pérdida de peso, la probabilidad de que estemos frente a un cáncer, y no olvidar que cada vez más hay pacientes con cirugías bariátricas que tienen anastomosis gástricas, gastroduodenales o terminales, que pueden presentar sangrados en las úlceras, y esas úlceras las llamamos úlceras marginales. Según la severidad de los síntomas, clasificamos a nuestro paciente. Entonces, evaluamos hipotensión ortostática. No sé si alguien rápidamente prende el micrófono y me dice qué es hipotensión ortostática. Alteración de la conciencia, dolor de pecho, palpitaciones y extremidades frías. ¿Alguien toma la batuta para decirme qué es hipotensión ortostática? Es cuando el paciente se pone de pie y se marea, ¿no? Como que se... Sí, pero médicamente tenemos una forma de medirlo. ¿Cómo lo medimos? Entonces, le pedimos al paciente que cambie de posición, lo tenemos acostado, lo ponemos de pie, tomamos la tensión acostado, y cuando la tensión disminuya, van de 20 milímetros de mercurio al cambio de posición, hay hipotensión ortostática. Y cuando la frecuencia cardíaca suba más de 10 puntos al cambio de posición, hay hipotensión ortostática. ¿Listo? Entonces eso clínicamente nos da el diagnóstico. Carlos Yerbes me escribió la tensión, pero recuerden que es 20 bajando de tensión, 20 subiendo de frecuencia cardíaca.
Bueno, según las causas y los síntomas, ya habíamos hablado, puede ser variceal, ascitis, distensión abdominal, cáncer, que tengan disfagia, ojo, la saciedad temprana es un signo de alarma de sangrado digestivo, de dolor abdominal. La úlcera péptica, todo paciente que tenga una úlcera péptica perforada va a tener abdomen agudo o un dolor abdominal muy severo. La úlcera esofágica, que está relacionada con medicamentos como la doxiciclina, que produce reflujo gastroesofágico, disfagia y odinofagia. Y me gusta mucho este síndrome porque tiene este nombre tan bonito, pero no es muy importante, es el síndrome de Mallory-Weiss. El síndrome de Mallory-Weiss son desgarros de la mucosa esofágica que se dan en pacientes que han tenido vómito incoercible durante la evolución clínica de la enfermedad. Entonces viene Martín, de 18 años, que lleva borracho 5 días, de lo borracho que estaba vomitado 10 veces, y a la 10ª episodio de vómito hace hematemesis, se asusta y corre para el hospital porque cree que es algo grave. Cuando realmente enfocamos a este paciente, nos damos cuenta que los sangrados en general no generan una anemia muy severa, que la endoscopia muestra que son Mallory-Weiss y que afortunadamente no hizo una úlcera por el consumo de alcohol. También puede presentarse en gastroenteritis, que hayan estos episodios de Mallory-Weiss, que realmente dentro de las causas de hemorragia digestiva son los más suaves, por decirlo así. ¿Cuál es la clave para mi diagnóstico? La estabilidad hemodinámica. Entonces, si mi paciente tiene hipovolemia leve, va a tener solo taquicardia. Si tiene hipovolemia moderada, un 15% del volumen perdido, hipotensión ortostática, y el 40% del volumen perdido, un síncope o un choque sostenido cuando ingrese a la urgencia. Cuando su paciente haga síncope, no puede mandarlo para la casa por ninguna razón, porque lo más probable es que la situación que tenga se agrave. Como ustedes saben, nuestro enfoque como médicos es la historia clínica, un diagnóstico sintomático, que en este caso se llama hemorragia de vías digestivas altas o bajas, identificada por tacto rectal, como lo van a llamar, y los exámenes de laboratorio. Hemograma, función renal, función de electrolitos dependiendo de los riesgos del paciente, estudios hepáticos, porque recuerden que siempre están atentos a la posibilidad de que sea una cirrosis, evaluar tiempos de coagulación, tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina, y dependiendo del riesgo de mi paciente, evaluar la posibilidad de que haya tenido un infarto o una angina por bajo gasto. Entonces, solo en los pacientes que tengan riesgo, electrocardiograma o troponina. Recordar que un paciente que acaba de sangrar, y esto es muy importante, chicos, si mi paciente acaba de sangrar y yo le tomo un hemograma de inmediato, la hemoglobina puede estar en 12, casi normal, muy leve. Pero cuando yo rehidrate a mi paciente y la hemoconcentración disminuya, la hemoglobina me baja a 7. Entonces siempre debemos saber que el paciente que acaba de sangrar puede tener falsas hemoglobinas altas. Pero el paciente que tiene una anemia, y obviamente la anemia por pérdidas sanguíneas es normocítica, pero si mi paciente lleva sangrando crónicamente como en una angiodisplasia, una diverticulosis, voy a ver una anemia microcítica. Hace 5 años, creo que cuando yo estudié medicina general, hablábamos de el lavado nasogástrico. Entonces, la propuesta de los estadounidenses era que todo paciente que llegara con sangrado digestivo a la urgencia le hicieran un lavado nasogástrico, se evaluara la severidad del sangrado y según eso se le definía si se le hacía endoscopia de urgencia o se mandaba para la casa. Resulta que el lavado nasogástrico produce empeoramiento de las lesiones variceales porque pasa una sonda y rompe las varices, entonces ya no se hace, no se recomienda. Listo, muy bien. Tratamiento. La reanimación hídrica. Ustedes en sus rotaciones han revisado cómo se realiza la reanimación hídrica en sepsis, cómo se realiza la reanimación hídrica en enfermedad cardiovascular. En enfermedad gastrointestinal como la hemorragia de vías digestivas, pasamos un bolo de 500 cc y evaluamos la respuesta en tensión, en hipotensión ortostática y en estabilidad hemodinámica. Si no hay respuesta, podemos llevar el bolo hasta 1500 a 2000 cc. ¿Cuál solución vamos a usar? Una solución isotónica. ¿Cuáles son las soluciones isotónicas disponibles en Colombia? Lactato de Ringer y solución salina normal. ¿Cuál es la más isotónica de los dos? Lactato de Ringer. Entonces, casi siempre usamos lactato de Ringer para evitar una acidosis hiperclorémica asociada a el uso de solución salina normal. Transfusión de hemoderivados, si la hemoglobina es menor de 8,
Anoto ahí los falsos negativos para que recuerden que mi paciente puede tener hemoglobina en 11, pero estar mucho más anémico porque estamos concentrados. La idea de la transfusión es que sea menor de 8 en pacientes sanos y menor de 9, transfundir si la hemoglobina es menor de 9 en pacientes con enfermedad coronaria. Hay que evitar la sobretransfusión, sobre todo en los pacientes con hemorragia variceal. Si usted coge una varice y le pone mucha sangre, la varice se sobredistiende y tiene más riesgo de sangrar. Entonces, nunca llevamos a nuestros pacientes a hemoglobinas de 12 con transfusiones. Llevamos hemoglobina de 8, incluso en algunos textos se puede hablar de hemoglobina de 7 o en el rango de 7 a 8 y estamos vigilando la respuesta del paciente. Como en nuestros exámenes hicimos tiempos de coagulación de un hemograma, transfundimos plaquetas, si tiene plaquetas, ay, qué pena. Si tiene plaquetas menores de 50.000 o transfundimos plasma fresco congelado, eso significa la positiva PFC, si el INR es mayor de 2. El tratamiento base en la hemorragia de vías digestivas no variceal es el uso del inhibidor de la bomba de protones, dependiendo de la severidad de la clínica de mi paciente, y eso lo vamos a clasificar con las escalas de Blatzol y Roca, PAUSI, o dependiendo del riesgo de choque en mi paciente, y el soporte de oxígeno que ustedes lo revisan en sus rotaciones dependiendo de la necesidad del paciente. Como hay hipovolemia, hay baja perfusión pulmonar y cardiovascular y el paciente puede requerir oxígeno. Meta de oxígeno para hemorragia de vías digestivas mayor de 92. Tratamiento farmacológico. Entonces, el inhibidor de bomba de protones durante muchos años fue comparado con el agonista H2, perdón, el antagonista H2 que era la ranitidina. Primer problema en la actualidad, la ranitidina salió con un tóxico relacionado con cáncer, entonces en Colombia la sacaron del mercado. Yo creo que cuando ustedes se gradúen ya va a estar otra vez en el mercado, pero siempre que haya riesgo de lesión de tipo ulcerativa, que es probablemente lo más frecuente en la hemorragia digestiva, debemos usar omeprazol. Durante muchos años usábamos el omeprazol en infusión. Entonces, los que han rotado conmigo saben que la historia que les paso de base dice omeprazol bolo de 80 miligramos y continuar a 8 miligramos hora. Hace 1 o 2 años salió un estudio en donde dice que es igual dar omeprazol en infusión que dar bolos de omeprazol. Entonces, ya nuestra nueva práctica médica, por si lo ven haciendo en doctores en la práctica clínica y ustedes no saben por qué no les enseñaron eso, es que la nueva práctica clínica es que se da un bolo de 80 miligramos y se continúa 40 miligramos cada 12 horas. Está demostrado que el omeprazol, el esomeprazol, pantoprazol, que son, eso los tienen en otros países, nosotros no manejamos sino omeprazol y esomeprazol IV. Estos medicamentos tienen la capacidad de hasta en un 70% de los casos de reducir el tamaño de la úlcera de forma aguda y disminuir el sangrado de la úlcera, o sea, disminuyen el forres de la úlcera, que ya vamos a hablar qué es el forres. Si hay signos de inestabilidad, le doy dosis de carga de 80 miligramos, si no hay signos de inestabilidad, le puedo dejar 40 cada 12. ¿Para qué sirve el inhibidor de bomba de protones? Disminuye la estancia hospitalaria, disminuye la necesidad de transfusión, disminuye el riesgo de la endoscopia, pero ojo, ¿se acuerdan que yo les explico en cardiovascular que todas las enfermedades hay que mirarles si el medicamento, la intervención disminuye la mortalidad? Pues el inhibidor de bomba de protones no disminuye la mortalidad, pero sí disminuye otras cosas mientras se le puede hacer la endoscopia al paciente. Podemos usar prokinéticos como la eritromicina o metoclopramida, pero siempre tener en cuenta que puede producir en el paciente síndrome de QT largo. Se puede usar una dosis de 250 miligramos de eritromicina 1 hora antes de la endoscopia. Cuando el origen es variceal, tenemos en cuenta otros medicamentos. Dependiendo del país, ocreotide en Estados Unidos, terlipresina, uy, me faltó una P ahí, terlipresina en Colombia o somatostatina cuando la terlipresina se acabó. ¿Cuál es la dosis de la terlipresina? La terlipresina es un vasoactivo similar a la norepinefrina que produce vasoconstricción vascular y logra que la varice esofágica se disminuya de tamaño y disminuya el riesgo de sangrado. La dosis es 2 miligramos cada 4 horas por 3 días y luego 2 miligramos cada 6 horas por otros 2 días.
Si estamos pensando, este cuadrito de abajo es más para variceal, si estamos pensando que es variceal, debemos recordar que el exceso de derivados nitrogenados en la vía digestiva pueden aumentar la translocación bacteriana y producirme peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, para prevenir la peritonitis bacteriana espontánea, usamos antibióticos como ceftriaxona o norfloxacina. En dosis de profilaxis, norfloxacina dosis de profilaxis es 400 miligramos día, ceftriaxona dosis de profilaxis 2 gramos día. Por último, y con mucha pelea y con mucho riesgo, el ácido tranexámico durante muchos años se usó cuando el médico se sentía desesperado, es un medicamento procoagulante, se usó para lograr controlar el sangrado en forma aguda. ¿Qué sabemos? No imparta mortalidad y puede producir en el paciente trombosis. Para darles un ejemplo y que no se les olvide el ácido tranexámico, porque los ginecólogos lo usan mucho para hemorragia uterina normal, hace 2 semanas en el hospital universitario ingresa una paciente de 45 años, había tenido un ataque isquémico transitorio un año antes, con éxito su evolución, ingresa porque tenía hemorragia de vías genitales, o sea, una hemorragia uterina normal, y ella se automedicó con ácido tranexámico durante aproximadamente 10 días, ingresa al hospital con un evento cerebrovascular isquémico, con una discapacidad severa, o sea, de milagro no se murió, un evento de la arteria cerebral media. Entonces, recuerden, el ácido tranexámico, mejor no usarlo, y mucho menos en hemorragia digestiva. Entonces, para seguir hablando de nuestro enfoque clínico con el paciente, si tenemos hematemesis o melenas, y mi paciente está inestable, ya hablamos que le hacemos reanimación hídrica, 500 a 1500 de lactato de Ringer, preparamos el paciente para la endoscopia, evaluamos la posibilidad de realizar cirugía dependiendo de la inestabilidad del paciente. Obviamente lo primero que va a estar disponible es la endoscopia, entonces si en la endoscopia se le define el origen, ya seguimos por ese lado. Si en la endoscopia no se le define el origen del sangrado, se pasaría a colonoscopia. Si se le define el origen del sangrado, le hacemos el tratamiento específico, ya sea argón, ya sea ligas, tips, lo que sea necesario hacerle el tratamiento que ya vamos a hablar. Pero si el tratamiento no se identifica, hacemos la colonoscopia. Si en la colonoscopia no se identifica el sangrado, es porque probablemente el sangrado está más allá del duodeno, pero antes del colon ascendente. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la posibilidad de llevar al paciente a una arteriografía intestinal o una tomografía con angioTAC que nos dibuje todas las arterias del paciente y encontremos cuál es el sitio del sangrado. Estamos hablando del paciente inestable, ¿no? Todo esto tendríamos que haberlo hecho en menos de 24 horas. Si encontramos el sitio del sangrado, se le puede hacer embolización por parte de radiología intervencionista. Si no se le identifica el sangrado y sigue siendo un sangrado que es exteriorizable, podemos pasar a un examen que se llama enteroscopia, que es una endoscopia más avanzada para buscarle el origen al sangrado. Finalmente, si con la enteroscopia no encontramos diagnóstico, nos vemos en la penosa obligación de llevar al paciente a una laparoscopia o una laparotomía para búsqueda del sangrado. Si el paciente tiene sospecha de cirrosis, podemos usar medicamentos para evitar la cirugía. Recuerden que una cirugía en un paciente sangrando es un caos, entonces podemos usar somatostatina, análogos antiangiogénicos o suplementación de hierro. Volvamos acá donde estábamos. Ese era nuestro paciente inestable. Entonces, primero endoscopia, si no se puede endoscopia, colonoscopia. Casi siempre en la práctica clínica, cuando una endoscopia no da reporte, se repite. Entonces puede usted repetir hasta 2 veces la endoscopia, 2 veces la colonoscopia, pero si el paciente está muy inestable, lo pasa a una arteriografía de la arteria mesentérica y busca el origen y lo controla inmediatamente con una embolización. Si mi paciente en cambio está estable, yo puedo realizar la endoscopia hasta en las siguientes 24 horas, evaluar el tratamiento específico y si no, pasar a la colonoscopia, a la enteroscopia o finalmente a un procedimiento que se llama videocápsula.
¿Qué es la videocápsula? Vale 6 millones de pesos. Es una cápsula que lleva una cámara por dentro y revisa todo el colon a lo largo de que el paciente la toma. Y revisa en dónde está el sangrado. Esto prácticamente ya lo revisamos. ¿Alguna duda con respecto al manejo? Omeprazol, reanimación hídrica, soporte de oxígeno, UCI, endoscopia. Si finalmente no hay nada, intervención por radiología intervencionista para embolizar. Y si es imposible controlarlo en ese sentido, se pasa a cirugía. Muy bien. Si el paciente está inestable, sigue sangrando, como nos ha pasado en algunos casos, sangra, pasan las primeras 2 horas, no se puede llevar a endoscopia un paciente que tenga sangrado activo porque no se ve nada. Entonces, puede ser que en algunos casos sea necesaria la cirugía. Ya hablamos en qué enfermedades pasa eso. ¿Cómo clasificamos el riesgo de resangrado en un paciente basados en la endoscopia? Entonces, tenemos una clasificación que se llama la clasificación de Forrest. La clasificación de Forrest clasifica 1A el paciente que tiene un sangrado arterial en el estómago o en el duodeno, que tiene un riesgo de resangrado del 55% y que casi siempre termina en cirugía si el manejo endoscópico no es exitoso. Tenemos el 1B, que es un sangrado venoso, que es un sangrado difuso en capa. Tenemos el Forrest 2A, que es que se ve el vaso pero no está sangrando. Tenemos el Forrest 2B, que sangró, pero vemos un coágulo y no sabemos qué hay debajo. Tenemos el Forrest 2C, que es una mancha plana. Y tenemos el Forrest 3, que tenemos el sitio donde hubo el sangrado, pero ya se secó. Afortunadamente, el omeprazol, los inhibidores de la bomba de protones, porque los otros prazoles también funcionan, nos permite casi siempre enfrentarnos a pacientes con Forrest entre 2B y 3, porque ha disminuido el tamaño de la úlcera y ha controlado el sangrado. Tenemos una clasificación clínica del riesgo de nuestro paciente. ¿Para qué existe esta clasificación clínica? Si yo tengo una clasificación de Blatchford o de Glasgow-Blatchford menor de 2, mando el paciente para la casa. Entonces me llega un chico de 18 años que estuvo vomitando durante 5 días y hizo un episodio de hematemesis pequeño, tacto rectal normal, hemoglobina normal, no tiene hipotensión, no tiene melenas, no se desmayó, no tiene ninguna enfermedad. Le doy salida y se hace la endoscopia ambulatoria. Para eso me sirve el Blatchford. El ROCAL, en cambio, me sirve para saber qué riesgo de resangrado hay. El Blatchford no tiene en cuenta la endoscopia, el ROCAL sí. Esto fácilmente lo consiguen en internet, meten las variables y ahí le da el riesgo al paciente. Un Glasgow mayor de 2, un Glasgow Blatchford mayor de 2, hay que dejarlo hospitalizado. El ROCAL me da el riesgo de que mi paciente vuelva a sangrar, entonces yo ese paciente lo traslado a la UCI urgentemente por el riesgo que tenga de sangrado, casi siempre basado en el diagnóstico endoscópico. Finalmente, ¿cuáles son las causas más frecuentes del sangrado digestivo? Entonces, la más frecuente, la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. Recuerden, elementos causantes, AINES, anticoagulantes, úlceras por estrés, que no es de que me siento muy estresado y me dio una úlcera, sino que pacientes que están hospitalizados de forma prolongada, expuestos a gran estrés metabólico, desarrollan unas úlceras que llaman las úlceras de Curling. Las úlceras de Curling son úlceras de estrés. Entonces, estrés, AINES, Helicobacter pylori y anticoagulantes, causas de úlceras gástricas y duodenales. Y por último, no olvidar el cáncer. Otras causas frecuentes, las varices esofágicas, el desgarro de Mallory Weiss, que ya hablamos que muy llamativo su nombre, pero que más bien algo muy normal. Y mucho menos frecuente las lesiones de Delafoy, que el grupo que estaba hablando hoy conmigo, les explicaba yo que la paciente que revisamos tenía tantísimo sangrado que tuvieron que pasarlo a una gastroplastia porque la lesión de Delafoy no paraba. ¿Qué es la lesión de Delafoy? Una úlcera que en el fondo tiene una arteria sangrada. Entonces, básicamente esta es la peor hemorragia de vías digestivas que hay. Es muy angustiante porque todo el mundo está lleno de sangre porque el paciente no para de sangrar. Entonces, básicamente es probablemente una de las lesiones en las que la única solución es la cirugía urgente. Tenemos las angiodisplasias o ectasias vasculares.
La gastropatía por hipertensión portal, mucho menos frecuente ectasias vasculares gástricas, varices gástricas, neoplasias, esofagitis y erosiones gástricas. Aquí les traje nuevamente, no olvidar, úlcera péptica, AINES, H. pylori, estrés, que son las úlceras de Curlin, y excesiva producción de ácido. ¿Qué hacemos cuando llegamos a la endoscopia y encontramos al paciente con un sangrado en chorro, sangrado en capa, un vaso visible no sangrante o un coágulo adherido? Entonces, estos son los tratamientos que existen. Entonces, si alguno va a ser gastroenterólogo, tiene la adrenalina probable de tener alguno de estos síntomas. Entonces, perdón, alguno de estos procedimientos. Inyección con adrenalina, inyección con esclerosantes, termocoagulación, colocación de clips, o una mezcla de ambos tratamientos. Si el paciente recidiva con el sangrado, es necesario hacerle una nueva endoscopia para evaluar si está sangrando nuevamente. Y finalmente, hablamos de la arteriografía con embolización o el angiotac para diagnóstico. Revísenme bien, todos los pacientes, miren esta parte, voy a subrayarla. Todos los pacientes que tienen un Forrest mayor a 2B quedan con inhibidor de bomba de protones endovenoso. En cambio, el que tiene 2C o 3, lo puedo mandar para la casa al día siguiente con omeprazol oral o con esomeprazol oral. Entonces, eso también nos permite, digamos que todos estos hallazgos clínicos, ensayos clínicos controlados que nos han podido dar la posibilidad de tomar estas decisiones, esto nos permite darle alta temprana a los pacientes que tienen sangrados digestivos de bajo riesgo. Por último, quiero decirles que hay un estudio de New England Journal que salió en 2019 o 2020, creo que 2019 porque 2020 casi no ha producido información diferente a COVID. Pero en 2019 comprobaron que la endoscopia de vías digestivas altas no es un procedimiento que tenga que ser realizado en las primeras 2 horas del paciente, sino que el gastroenterólogo tiene hasta 24 horas para hacer el procedimiento. Entonces, usted como médico clínico le toca medírsela, estabilizar el paciente para podérselo tener listo al doctor en la endoscopia. Entonces, la urgencia no es la endoscopia, la urgencia es usted. Reanímelo, transfúndalo, estabilícelo, sopórtelo y téngalo listo para una endoscopia. La endoscopia no es salvadora, tiene tratamientos que son endoscópicos que se hacen por un tubito menor a 5 centímetros de diámetro, entonces no pueden esperar a que si le llega al paciente sangrando corran a llamar al gastroenterólogo, sino que estabilicen su paciente. Hemorragia de vías digestivas alta de tipo variceal. Como les digo, en su mente, más grave, tienen que correrle más. El 30% de los pacientes con hemorragia variceal se mueren en el primer episodio, el 60% en el segundo episodio, el 90% en el tercer episodio, y para el cuarto episodio, obviamente, todos están muertos. Entonces, cuando usted le llegue el señor diciéndole, doctor, es que esta es la tercera vez que yo sangro por las varices, asústese porque la probabilidad de que se le muera a usted es muy alta. Volvemos a hablar de los estigmas de cirrosis, la reanimación hídrica, ojo, la terlipresina, los antibióticos profilácticos, y este paciente sí necesita una endoscopia de urgencia, de emergencia, porque la posibilidad de manejo de las varices endoscópico con algún tratamiento esclerosante puede salvarle la vida al paciente. Por último, no se les olvide, 30, 60, 90 y 100% por cada episodio de sangrado de la varice. Con esto terminamos la hemorragia de vías digestivas altas. Como les digo, es la que más me interesa que conozcan, la que más me interesa que tengan claro. Resumimos: historia clínica, tacto rectal, descartar estigmas de cirrosis, reanimar, hidratar, soporte de transfusiones, inhibidor de bomba de protones, 80 miligramos de carga y luego 40 miligramos cada 12 intravenoso. Lo clasificamos según Blatchford y Rockall, y endoscópicamente la clasificación es Forrest. Muy fácil la hemorragia de vías digestivas altas. Pasemos a la hemorragia de vías digestivas bajas. Recuérdenlo, por debajo del ángulo de Treves. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hemorragia de vías digestivas bajas? Dependiendo de la edad del paciente, no olviden la enfermedad inflamatoria intestinal, es una causa catastrófica en los niños.
En adultos jóvenes, la más frecuente son las angiodisplasias, que son sangrados digestivos no dolorosos, divertículos en el colon poco frecuentes en los jóvenes, enfermedad inflamatoria intestinal a la que más le tenemos miedo, pólipos y cáncer. Les voy a subrayar cáncer y pólipos porque, uno, existen poliposis familiares que derivan en cánceres, que no siempre están diagnosticadas de forma temprana. Dos, los adultos jóvenes en la actualidad tienen una mala calidad de la alimentación y mucho consumo de productos superprocesados con derivados del petróleo, y cada vez vemos el cáncer de colon más frecuentes en personas jóvenes. Adultos mayores de 60 años, divertículos en el colon súper frecuente, angiodisplasia, colitis isquémica, y aquí nos hace falta la isquemia mesentérica, que es una causa de sangrado mortal, y obviamente el cáncer por la edad tiene mucho más riesgo. Digamos que para que no se les olvide, siempre que tengamos un paciente mayor de 50 años hay que hacerle sangre oculta en heces, revisarle el hemograma en su chequeo buscando la anemia ante la posibilidad de un sangrado digestivo secundario a un cáncer. ¿Qué indicaciones de manejo quirúrgico tienen los pacientes con hemorragia de vías digestivas bajas? Por eso es que la hemorragia de vías digestivas altas la maneja el internista y la hemorragia de vías digestivas bajas la maneja el cirujano, porque es mucho más frecuente que se pueda operar una hemorragia de vías digestivas bajas. Entonces, un paciente que tenga hemorragia masiva, un sangrado persistente que requiera más de 4 o 5 unidades de glóbulos rojos, que el sangrado dure más de 72 horas o que el sangrado recidive a los 7 días. ¿Qué hacemos con la hemorragia de vías digestivas bajas? Le hacemos la valoración clínica inicial, estabilidad hemodinámica, ya en la mente del médico están las causas que pueden ser más probables según la edad del paciente. En la leve miramos si hay alguna enfermedad asociada o síntomas asociados, si es un episodio autolimitado para la casa, si es unas hemorroides internas sangrantes para la casa. Si la hemorragia es persistente, se ingresa al paciente, estamos hablando de la leve. Si es moderada, autolimitada, se ingresa al paciente, se le estudia. Si es una hemorragia persistente, va a colonoscopia. Pero si es una hemorragia grave, se debe descartar. Uno, que no sea una hemorragia alta, ¿no? Que sea una hematoquexia, pero porque la sangre fue tanta que rápidamente bajó al ano y rápidamente se expulsó. Si es una hemorragia persistente en el colon, ojo, en el estómago primero la endoscopia, en el colon hacemos la arteriografía. Si la arteriografía es negativa para sangrado, vamos a la colonoscopia. Si es positiva para sangrado, se le hace la embolización. Finalmente, si es positiva para sangrado, pero la embolización no sirvió para nada, nos toca operar el paciente. ¿Listo? Muy bien, eso básicamente era lo que quería mostrarles con respecto a hemorragias de vías digestivas altas y bajas. Estas son partes de las bibliografías que usamos para la revisión de tema. Hay mucho escrito sobre esta enfermedad, pero básicamente se resume en lo que les acabo de explicar. Listo, muy bien, creo que nos rindió bastante. Logramos que vinieran 59, 58. Bueno, muy bien. Ah, no, mentira, 57. Espero que hayan aprendido bastante, que tengan claro qué hacer si tienen una hemorragia de vías digestivas en la familia, si tienen hemorragia de vías digestivas en un amigo, y obviamente para la práctica clínica de ustedes. Les dejo de tarea que intenten hacer un plan de manejo según lo que yo les expliqué. A ver si son capaces de hacer el plan de manejo sobre qué harían ustedes con un paciente con hemorragia de vías digestivas altas. Doctora, una pregunta. Dime, John. Se hablaba de la hipertensión ortostática, hipotensión ortostática, perdón. Digamos, la técnica de la elevación de piernas también podría ser similar, como para evitar para el paciente que le dé síncope o algo, o no es tan factible, no es igual. No, la técnica de la elevación de las piernas te sirve a ti para mantener al paciente consciente cuando el sangrado digestivo es muy severo. O sea, eso es un tratamiento más que un diagnóstico. Si tú tienes un paciente que lo examinas y ya está hipotenso, no tienes que hacerle prueba de hipotensión ortostática. Yo te hablo del paciente que es muy frecuente, que uno lo ve en la urgencia, llega con 30 años, que estuvo tomando ibuprofeno cada 4 horas y hizo una hemorragia de vías digestivas altas y usted lo ve sudoroso,
pero le toman la tensión y está 130/80. Entonces cualquier persona diría, ah, no, pero mire, la tensión está normal, mándelo para la casa. Pero entonces usted se va a basar para decir, mi paciente tiene indicación de quedarse porque tiene caída de la tensión arterial más de 20 puntos al cambio de posición o aumento de la frecuencia cardíaca más de 20 puntos al cambio de la posición. ¿Listo? Ah, ok. Muchas gracias. Está bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? Con respecto a la ranitidina o antagonistas H2, no se usan en hemorragia y vías digestivas altas. Se usan para profilaxis de sangrado digestivo en pacientes hospitalizados. Recuerden que uno puede usar sucralfate, omeprazol o los derivados o los inhibidores de bomba de protones o antagonistas H2 como la ranitidina. Desafortunadamente nos tocó dejar de usarlo porque lo que les explicaba, salieron unas muestras tóxicas y ya luego después de que un medicamento queda tachado como tóxico o como riesgo de cáncer, ya ningún paciente se lo vuelve a recibir. Listo, muy bien, yo creo que quedamos listos. Deseo que tengan un fin de semana. Por favor, estudien mucho, disfruten la medicina interna, aprendan mucho, que son muchos temas. Y nos vemos para el caso clínico. Gracias, doctora. Chao, que estén bien. Hasta luego, doctora. Muchas gracias.